Entonces, muy buenas tardes para todos. Como ya Dani lo mencionó, pues mi nombre es Juan Felipe Cruz López. Hago parte del grupo de resistencia antibiótica de Manizales Grami, que soy estudiante de octavo semestre de medicina. El día de hoy vamos a ver el tema de arbovirosis, un tema bastante importante en nuestro contexto y también en la población pediátrica y adulta. Y pues vamos a empezar viendo la definición, clasificación y vamos también a hablar un poco del vector de estas arbovirosis y en general, ¿cierto? Entonces, las arbovirosis o el término arbovirosis viene del vocablo arthropod-borne virus, no como se pensaría que proveniente de los árboles o zonas arbóreas, no, es aquellos virus transmitidos por artrópodos. Comprenden 500 virus diferentes taxonómicamente, de los cuales afortunadamente solamente 150 causan enfermedad. Y en general las enfermedades transmitidas por vectores me van a representar más del 17% de todas las enfermedades infecciosas, un cuarto prácticamente, una gran cantidad, y generan cada año más de 700.000 defunciones, un número elevadísimo. Como vemos acá, por ejemplo, en esta tabla, vemos que todas estas de acá son arbovirosis, vemos que está el dengue, por ejemplo, por acá, vemos por acá el Zika, y si uno le pregunta de pronto a los estudiantes del 2010, 2008, 2009, uno les pregunta, bueno, ¿qué es el Zika? O que, pues, y en esa época, ¿qué era el Zika? Y pues ellos decían, no, era un virus que estaba en una tabla como esta de una gran cantidad de virus y que estaba por acá de último, pero pues no se imaginaban lo que hubiera podido llegar a pasar en 2015 en Colombia y en Latinoamérica. Entonces estas enfermedades infecciosas transmitidas por vectores tienen esa especialidad y es que pueden ser muy emergentes, pueden ser emergentes y reemergentes. Y quién sabe que dentro de algunos años nosotros estemos viendo una epidemia o pandemia por este virus modo, por cualquiera de estos otros que están aquí. Entonces por eso es importante conocer y saber que existen y obviamente también la prevención en salud pública, enfocarlos hacia esto. En esta tabla de acá tenemos una gran cantidad, bueno, todas las enfermedades transmitidas por vectores. Aquí a la izquierda tenemos mortalidad. Vemos como en las Américas la mortalidad está pues en gran medida por la enfermedad de Chagas y por lo que es la malaria. Esas dos van a matar mucho. Si ya digamos nos vamos hacia Asia y hacia el oriente, vemos que también va a matar mucho lo que es la malaria, pero empieza a matar mucho el dengue y otras enfermedades hemorrágicas. Pero más allá de la mortalidad y de lo que mata en América, nos vamos a esta tabla de la derecha que significa discapacidad y años de vida saludables perdidos. Y vemos que aquí empieza a ganar importancia el dengue en las Américas. Y vemos como el dengue, la malaria y la enfermedad de Chagas generan una gran discapacidad y generan una pérdida importante de de vida saludable en los pacientes. Entonces vemos la importancia que tienen estas enfermedades. La malaria, una persona con malaria, una persona con dengue o con cualquiera de estas enfermedades va a estar muy incapacitada para su trabajo y obviamente esto va a influir en el desarrollo económico de las Américas y obviamente es un contexto sociocultural muy amplio que involucra enfermedades parasitarias y virales y demás pues que es fascinante y es también pues a veces triste verlo y hablar de esto. En cuanto a la clasificación, nosotros los arbovirus los podemos clasificar según el síndrome clínico que van a causar. Como encefalitis, entonces vamos a tener una gran cantidad de virus que pueden dar encefalitis. El dengue también puede dar encefalitis, es importante también saber si da fiebre o mialgias, si los virus que van a dar pues esta fiebre o mialgias, los que dan artralgias, que va a estar como representa el chikungunya, o como fiebre hemorrágica que está el dengue y la fiebre amarilla. Pero también lo podemos clasificar dependiendo de su familia, si es Bungiaviridae, Flaviviridae o Togaviridae. Tenemos que dentro de los flavivirus, Flaviviridae está el dengue, fiebre amarilla y el Zika. Están esos tres. Y dentro del Togaviridae está el chikungunya, que son los que vamos a hablar el día de hoy, porque son los que tenemos en Colombia y los que, digamos, se ven más prevalentemente. Fiebre oropuche, en Colombia se han visto que hay pacientes o ha habido personas que tienen los anticuerpos contra el virus oropuche y todo esto, pero todavía no está muy bien definido ni clasificado. Mayaro hay mucho en Brasil y existe el miedo de que desde Brasil venga hasta acá a Colombia, pero todavía no ha habido brotes de Mayaro aquí en Colombia, pues, o al menos reconocidos fuertemente. Y hantavirus sería un problema grandísimo si llega aquí a las Américas. Este está más que todo en Estados Unidos y genera síntomas respiratorios muy severos y que menos mal todavía no está acá porque sería un problema bastante grande en cuanto a mortalidad y morbilidad. Pero entonces en la charla hoy nos vamos a sentar en estos tres, dengue, zika y chikungunya. Entonces vamos a hablar un poco del vector y de la importancia que reviste este. Cuando nosotros hablamos de estos arbovirus, estos tres dengue, zika y chikungunya, hay dos protagonistas principales. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Aegypti el de aquí arriba y el albopictus de aquí abajo. Y uno le va a preguntar al paciente pues, o a la familia que si en la casa tiene ese mosquito que tiene unas pinticas blancas en las patas y en todo el cuerpo. Así es como uno les pregunta y así es como los pacientes reconocen si hay Aedes en las casas. Entonces es lo que las caracterizan, las pinticas blancas. ¿Qué caracteriza a ambos? Que vuelan 400 metros, entre 200 y 400 metros. ¿Esto qué importancia tiene? Tiene dos elementos fundamentales a reconocer.
El primero es que si vuela 400 metros, yo puedo tener muy limpia mi casa. Mi casa yo le puedo lavar los tanques, puedo no tener ningún elemento de agua retenida ni sucia por ahí, puedo tener las materias muy limpias y todo. Pero si el vecino de al lado tiene el tanque sucio y no se cuida y no tiene protección, obviamente el mosquito va a seguir propagándose y va a seguir siendo un foco potencial de infección. Entonces aquí vemos cómo la protección o la prevención de estos vectores y de las enfermedades que pueden transmitir es un elemento que involucra a todas las poblaciones, involucra a la población en conjunto e involucra también elementos de salud pública enfocados hacia esto, en primer lugar. En segundo lugar, si vuelan 400 metros, uno se pregunta cómo es que estos mosquitos llegaron desde África hasta América. El origen de este es África y Asia. La respuesta es que se vinieron en las llantas y en las materas. Pues obviamente llegaron aquí con las colonias de esclavos en el siglo XVI y antes, obviamente más que todo en materos y cualquier otro tipo de contenedores que tenían agua. ¿Y cómo lo lograron? Y es que sus huevos son bastante resistentes a la desecación. Tienen huevos muy resistentes, entonces por eso que pudieron migrar con el comercio de esclavos y demás desde África y Asia hacia aquí, hacia las Américas, y así fue como lograron llegar hasta a Colombia. Esto es lo comparten los dos, pero ya hay unas características unas únicas de cada uno. Entonces, por ejemplo, el Albopictus hiberna y además es muy resistente al frío y eso tiene unas implicaciones como vamos a ver más adelante. Si es resistente al frío, pues puede vivir en ambientes más fríos como pueden ser, por ejemplo, zonas más altas donde por ahora no hay dengue, pero tal vez lo haya en un futuro como Manizales o Tunja o Bogotá o ciudades que estén muy altas. Entonces es importante reconocer esto del Albopictus. También el Aegypti, en cuanto al Aegypti, tiene las características únicas de que, bueno, primero solamente se va a alimentar de humanos, no va a picar a otros mamíferos, que el perro, que la marmota que esté en el hábitat, no, solamente se va a alimentar de humanos. Y además es muy insaciable, es decir, va a picar a una persona, pero si no queda llena con esa persona, va y va a picar otra, y luego va y pica otra, entonces al niño, al abuelito, al papá y todo, a una familia, y eso aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades transmitidas por estos vectores, en especial las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces es importante reconocer esto entre estos mosquitos y saber pues las características que tienen. Pero todo esto suscita una duda y es qué va a pasar en un futuro con estos mosquitos, qué va a suceder con el futuro del calentamiento climático, las migraciones y demás. Entonces, en varios estudios que se han hecho, y este es uno bastante especial que utilizó el registro de los celulares de personas que migraban y también pues, en general y todos los cambios poblacionales que ha habido, se den cuenta dos cosas. Primero, que la temperatura del planeta obviamente está aumentando y va a aumentar, entonces eso va a hacer que el mosquito pueda vivir en otras zonas donde antes no podía vivir. Por ejemplo, aquí en Manizales hace bastante frío por ahora, como para que los aedes no se puedan reproducir, pero parece que en un futuro sí va a pasar esto. Y como vemos acá, miren que en un futuro en América del Norte esto va a suceder, se va a esparcir y va a tener la capacidad del mosquito Aedes para sobrevivir a estos ambientes. Pero pues también hay otras discusiones respecto a si esto va a aumentar la incidencia o la prevalencia de estos mosquitos, pues todavía no se sabe muy bien, es difícil predecirlo. Pero algo que sí se sabe es que se proyecta que en las áreas del norte de Estados Unidos, un sitio donde antes no había Aedes, y regiones montañosas de América del Sur, donde por ahora no hay Aedes, por ejemplo Manizales y todo lo que sería la región andina y África Oriental, verán el establecimiento de Aedes albopictus en los próximos 30 años. Y al mismo tiempo se pronostica que algunas áreas serán menos adecuadas para la especie. Entonces, ¿qué veremos en los próximos años? Pues según estos pronósticos es que el albopictus va a ser el que va a predominar en todo el mundo para la transmisión de estos vectores con los problemas de hibernación y resistencia que tiene, pero además vamos a ver que hay zonas que van a ser menos adecuadas para la especie. Por ejemplo, las zonas costeras. En las zonas costeras se espera que el calor de pronto sea tan elevado que ni el mosquito sobreviva ahí ni las personas, entonces que las personas migren hacia el centro de las poblaciones y que eso aumenta la transmisión de las enfermedades, o tal vez no, bueno, no se sabe muy bien, pero es lo que, digamos, se habla al respecto de estos patógenos. Listo. ¿Cómo estamos epidemiológicamente en Colombia? Estos virus tienen unas características muy interesantes y han sufrido varios cambios en los últimos 2 años que vamos a ver. Entonces empecemos viendo el Zika, la epidemiología del Zika, y vemos que el Zika por allá, la primera vez que se describió fue en 1947 en África. Desde eso solamente se describían como pues, brotes pequeños y no se conocía muy bien y no sucedía nada relativamente importante respecto a este virus hasta el 2014 en Brasil. Si recuerdan, en Brasil en el 2014 sucedió algo muy pues fundamental, que fue el Mundial, que generó una gran movilización pues, de personas a este país, que sumado a algo que se cree que fueron mutaciones en el virus, generó una gran epidemia de virus Zika en Brasil, que se extendió a Colombia y que nosotros pues obviamente conocemos y sufrimos las consecuencias pues de esto, y obviamente ya todo lo relacionado con esto. Entonces, lo que se cree es que hubo un cambio genético en el genoma del virus Zika que hizo que este fuera más virulento y que pudiera generar epidemias.
Lo otro que se cree es que antes estos reportes en estas áreas tan pequeñas, pues no, digamos, no tenían el poder estadístico como para generar una correlación diagnóstica entre unas cosas y otras. Me explico. Antes, pues, a una persona en la isla de Yap, por ejemplo, que pues, es una zona rural y aislada, le daba virus Zika y le daba Guillain-Barré después de este. Obviamente no estaba muy clara la asociación entre uno y otro, sino hasta Brasil, cuando fue que se empezaron a infectar una gran cantidad de personas y con esta infección de gran cantidad de personas es que se logró ese poder estadístico para establecer las correlaciones entre Guillain-Barré, entre microcefalia y muchas otras cosas a nivel neurológico que puede causar este virus. Entonces, pues, esto es lo que se sabe y lo que ha sucedido con este virus del Zika. Entonces, vemos que en Brasil hubo 1.300.000 infectados en el 2015, una cantidad enorme. Y vemos que también en Colombia llegó a haber 51.473 casos, una cantidad también enorme de casos aquí en Colombia y también pues con las consecuencias neurológicas en las madres gestantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el patógeno o el virus se estabilizó, todavía no se sabe muy bien por qué, y vemos que aquí en 2019 se reportaron solamente 429 casos, luego el año pasado 169 y a día de hoy, en la semana epidemiológica que estamos actualmente, solamente 41 casos. Entonces vemos cómo este virus ha disminuido su incidencia o su prevalencia. La verdad no se sabe muy bien por qué es que sucede esto. Pues obviamente hay muchas teorías y muchas hipótesis como que la gran mayoría son asintomáticos o pueden pasar desapercibidos con otras enfermedades, pues con otras arbovirosis, pero aún no se sabe bien. Pero esto es lo que tenemos hasta ahora, pero esto sea importante no conocer este virus. Y tenemos que en las gestantes solamente es el 10% de los casos del año pasado, que pues es un porcentaje relativamente bajo y de la población pues que más nos interesa a la hora de que tengan virus Zika. En cuanto al chikungunya, esta es una enfermedad reemergente, es decir, que tuvo su tiempo donde tenía sus brotes, sus epidemias y demás, pero que se atenuó, como lo había sucedido con el Zika, pero volvió a volverse reemergente también en 2015, muy curiosamente, debido a mutaciones que lo hicieron más virulento. Y en el 2015 se llegaron a reportar más de 500.000 de casos sospechosos y en Colombia, pues también una gran cantidad de casos en el 2015, pero vuelve y sucede lo mismo, y vuelve, el virus se estabiliza, y vuelve para 2019, disminuyen los casos, en 2020 también, y miren que ahora en 2021 solamente hay 12 casos, incluso que de estos 12 solamente 9 están confirmados, los otros 2 son probables y uno de esos ya está descartado, entonces 11 casos nomás en lo que va del 2021, pero obviamente estos datos pueden llegar a tener sesgos como vamos a ver ahorita con el dengue. Los que más importan en cuanto a esta distribución epidemiológica son los adultos mayores y los niños porque son los que más se ven propensos a complicaciones, pero vemos que son el 5 y el 6.6% de los casos que presentan el chikungunya. Entonces tampoco es que sea una enfermedad de alta preocupación en esta población en este momento. En cuanto al el dengue representa alrededor de 100 millones de infecciones anualmente en todo el mundo y aproximadamente 500.000 son de dengue hemorrágico y genera muchísimas muertes anualmente, cerca de 22.000 anualmente, especialmente en los niños. Los niños son una población muy afectada por este virus, pero ahorita vamos a ver cuál es el verdadero factor de riesgo para que uno le dé dengue y se muera por dengue. Pero entonces el dengue ha sufrido unos cambios muy interesantes con el paso de los años. Aquí vemos el 2019 y vemos el 2020. En el 2019, miren cómo iba el dengue. El dengue iba para arriba, o sea, estaba muy por encima de lo esperado, o sea, estaba que se volvía un brote epidémico. Cuando está por encima del rojo quiere decir eso, brote que está al borde de, o se va a volver un brote epidémico. Y miren que iba para arriba con una cantidad de casos elevadísima. Llega el 2020 y miren en la semana epidemiológica 11, 10, 11, 12, lo que sucede, decae completamente. Esto se explica por varias razones, pues, o por una principalmente. Uno, la pandemia. La pandemia primero generó que todo el mundo se encerrara y al encerrarse todo el mundo, pues obviamente la transmisión de toda enfermedad infecciosa va a disminuir. Esto pasó con la influenza, pasó con muchos otros patógenos y vemos aquí que también el dengue sucedió eso. Pero además, las personas dejaron de consultar o de asistir a los servicios de urgencias pues, por esta patología, porque la gran mayoría son casos leves, son casos de poco sintomáticos, similares a una gripa. Entonces, digamos, también se disminuyó esa consulta por parte de las personas, pero además de que se disminuyó que las personas consultaran, digamos, también ha habido problemas en cuanto al reporte, porque todo el mundo está concentrado en el coronavirus y en reportar coronavirus, entonces es posible o probable que se haya descuidado el reporte del dengue. Pero si vemos, en 2020 se alcanzaron a registrar 78.979 casos. Como les mencioné, la gran mayoría son sin signos de alarma, con signos de alarma solamente el 49% y solamente un muy pequeño porcentaje hacen un dengue grave. Y de ese dengue grave también muy pocos se llegan a morir, pero vemos esa disminución tan abrupta. Incluso vemos aquí que llegó
Si está por debajo del verde quiere decir silencio epidemiológico y vemos que el dengue está al borde del silencio epidemiológico, es decir, que no se está reportando nada. Entonces es algo que hay que analizar y que hay que tener en cuenta, pero vemos cómo ha cambiado dramáticamente debido a la pandemia el reporte y digamos también la incidencia del dengue. Vemos aquí en 2021, vemos que apenas en 2021 se han reportado 10.995 casos en lo que va del año, con las mismas distribuciones en signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, y seguimos igual, pues no hemos llegado al silencio epidemiológico, pero estamos muy por debajo de lo que había en años posteriores. Esta es una gráfica del año pasado, vemos cómo todo, pues casi la gran mayoría del territorio nacional estaba en rojo, estaba presentando problemas por el dengue, estaban con un incremento, y vemos como a día de hoy casi todo está dentro de lo esperado, en alarma, o bueno, no hay ninguno por debajo de lo esperado, pero vemos como todos se encuentran muy diferentes, vemos claramente las diferencias de los colores entre uno y el otro. El único que ha presentado incremento pues sería la costa atlántica en Colombia, pero pues vemos que en todo el resto del territorio nacional ha disminuido esta presencia del dengue, tal por las condiciones y elementos que ya expliqué previamente. Bueno, entonces no sé si se preguntaron o si vieron que estas enfermedades tenían una característica de ser bastante cíclicas, es decir, hacían unos brotes que subían y luego se estabilizaban y parece que con el dengue es así, es cíclico, y pues se ha intentado explicar la razón de esto y se ha encontrado lo siguiente, y es que está muy relacionado con la temperatura del planeta también es cíclica, como podemos ver, pues, o como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña y demás. Esta temperatura que sea cíclica, ¿qué hace? Hace que las larvas del mosquito sean más pequeñas cuando hace más calor. Cuando hace más calor, las larvas del mosquito son más pequeñas. Y al ser más pequeñas, hace que el mosquito tenga que picar muchas más personas para poder alimentarse. Y esto se cree que puede aumentar la transmisión y también, obviamente, para todas estas arbovirosis. Otro elemento también que se cree es que los murciélagos, como son los que se alimentan de estas larvas, por el calor dejan de hacerlo y también que está muy relacionado con el comercio, que también este es dinámico y es cambiante con el tiempo. Estas son las teorías pues, que se tienen respecto a esto, pero aún no se sabe muy bien. También se sabe que se cree que sea por cambios de serotipos. Vemos aquí, por ejemplo, como las distribuciones de serotipos de dengue en el tipo 1 y 2 y cada cambio en el serotipo genera un aumento muy dramático en el otro. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos los 4 serotipos de dengue, pero no están distribuidos uniformemente en todo el territorio nacional. Entonces, por ejemplo, hay una población que si no tiene, que solamente tiene dengue 1 y le llega el dengue 2, pues obviamente en esa población los casos de dengue 2 van a aumentar hasta 4 veces lo esperado. Entonces, es así, se van rotando los serotipos, entonces eso hace que se generen estos picos y haya estos cambios. Además, pues estos son virus ARN y sabemos que los virus ARN tienen una cantidad de mutaciones muy elevada y esta cantidad de mutaciones pues también hace que sufran estos cambios y al sufrir estos cambios pueden hacer spillovers o cuellos de botella que hacen que haya unas cepas, digamos, que tengan mayor transmisibilidad y que se puedan transmitir mejor y generen estos picos epidémicos cada cierto tiempo. También lo otro, pues, es los cambios de los serotipos que le había mencionado. Entonces, mientras se distribuye en Colombia uniformemente todos los serotipos, pues va a haber muchos picos de dengue en todo el mundo. Y de hecho, ya en Colombia hay 4, pero ya incluso se han descrito un quinto serotipo, pues que no está en Latinoamérica, sino en Asia. Entonces, mientras llega ese, vemos que se van a seguir generando los picos de dengue. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba acá, después de la introducción en una región de un serotipo nuevo, entonces, por ejemplo, una región que solo tiene 1 y le llega un serotipo 4, se genera un dramático aumento inicial de 4 veces la población efectiva media. Es decir, toda esa población se vuelve a infectar de dengue y con los problemas que esto tiene, y esto explica tal vez por qué estos arbovirosis son cíclicas, especialmente el dengue. Y se observa un periodo de 3 a 5 años de transmisión máxima independiente del serotipo en muchas poblaciones. Es decir, esta misma población que tenía el serotipo 1 le llega al serotipo 4, se demoraría de 3 a 5 años en que el serotipo 4 esté bien instaurado en esa población y tenga, por así decirlo, una inmunidad de rebaño, pero pues en dengue no funciona así, ahorita vamos a ver por qué, pero es más o menos eso. Entonces vemos cómo se demoraría mucho tiempo en esparcirse en todo el territorio nacional los 4 serotipos de manera uniforme y obviamente todos los problemas que esto llegaría a tener y por qué tal vez vemos el dengue de forma cíclica. Listo. Vamos a ver entonces ahora lo que serían la patogenia y los síntomas de cada uno de estos patógenos y vamos a empezar con el Zika. El Zika se transmite de dos formas. De una forma por vector, o por el artrópodo, y otra forma que no es por el vector, no por el artrópodo. Entonces, la que no es por el vector o el artrópodo puede ser transplacentaria o perinatal, o por trasplante de órgano o de médula ósea o por contacto sexual. Esta es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual. Entonces, ¿qué va a suceder con el mosquito? El mosquito va a picarlo a uno, que es la principal vía de transmisión, es la que se da en la mayoría de los casos. El mosquito va a picar y obviamente el virus va a entrar a prácticamente todas las células del cuerpo.
Es un virus altamente pleotrópico, es decir, que tiene la capacidad de ingresar a gran cantidad o todas, básicamente todas las células del cuerpo, pero el problema ocurre cuando ingresa a las de acá, cuando ingresa a los neuroblastos. Cuando el virus del Zika ingresa a los neuroblastos, pues de un feto, pues de una madre que está en gestación, pues lo que va a inducir en este es la apoptosis, va a ascender, va a llegar a los neuroblastos y va a inducir en este la apoptosis y va a generar la muerte neuronal. Y recordemos que los neuroblastos no se regeneran y es por eso que genera los problemas relacionados con el virus del Zika en esta transmisión pues transplacentaria, que es el principal problema, como vamos a ver. Entonces, por ejemplo, miren acá la patología del síntoma, los síntomas del Zika. Eh, la gran mayoría van a ser asintomáticos. 80% van a ser asintomáticos, el 20% van a ser una enfermedad muy leve y las complicaciones se van a presentar en el menos del 1%. Y obviamente hay estas complicaciones que son principalmente neurológicas, oculares o autoinmunes, pero principalmente las neurológicas como el Guillain-Barré, las mielitis agudas, mielitis transversas, meningoencefalitis y otra gran cantidad, pero la gran importancia está en las madres gestantes, como vamos a ver ahorita. Pero en alguien que no es gestante, pues en una persona que no está en estado de embarazo, lo que va a suceder es que el virus va a incubar de 3 a 12 días. Le va a dar fiebre y por lo general cuando hacen manifestaciones en piel, hacen un exantema maculopapular. Y la característica de este es que es cefalocaudal, es decir, empieza en la cabeza y se va a distribuir desde la cabeza hacia el resto del cuerpo y es muy pruriginoso, va a picar muchos de los que más prurito genera y ahorita vemos la importancia que tiene esto para el diagnóstico y manejo especialmente en los niños. También puede dar mucha conjuntivitis, artritis, dolor retrocular y tenemos la característica que da edema en miembros, pues en cualquiera de los miembros. Entonces, tenerlo muy presente que estas pueden ser las características de este patógeno. El problema está en las embarazadas, como les había dicho, y tenemos que del 70 al 80% no van a nacer, los bebés que nacen de madres que les da Zika durante el embarazo, nacen sin ningún problema. Van a estar infectados sin ninguna alteración y sin ningún cambio morfológico evidente. El problema está en el 20 al 30% de esos embarazos. Entonces, un 4 al 7% van a ser pérdidas fetales, pues van a ser abortos espontáneos. Otro porcentaje entre el 5 al 14% van a ser lo que se conoce como síndrome de Zika congénito. Y esto, pues obviamente no solo es la microcefalia conocida y que salió en las noticias y que todos conocemos, pero no es solo esto. También en el síndrome congénito por Zika hay restricción del crecimiento fetal, hay ventriculomegalia, hay calcificaciones cerebrales, retraso en el desarrollo, cicatrización macular, lo que va a generar problemas de vista en estos niños y obviamente además de la microcefalia, si es que la tienen, puede tener ceguera, lo que va a afectar más la calidad de vida, artrogriposis, que es las articulaciones que se ponen rígidas y recogidas entre sí, lo que también afecta demasiado la calidad de vida de un paciente o una paciente. Y esta artrogriposis genera muchísimo dolor y pues obviamente también ahí se pueden ver cardiopatías. Respecto a este síndrome congénito por Zika, es importante pues reconocer o ver, darse cuenta que es muy parecido a un torcho. Entonces, pues otra letra que agregar a la mnemotecnia de torch, que el Zika también, digamos, genera estas manifestaciones muy similares a todas las otras generadas. Y vemos, obviamente, también la gran afección en la calidad de vida de estos pacientes que genera, y ya entraría uno a hablar de todo el tema de interrupción voluntaria del embarazo y todas las causalidades y demás discusiones que surgen a través de este y la gran afección en la calidad de vida que pueden llegar a tener estos pacientes y obviamente también sus cuidadoras. Listo. En cuanto al Zika, vamos a ver ahora la patogenia del Zika. Vuelve y sucede lo mismo. Entra el virus y va a ingresar a gran cantidad de órganos, especialmente la piel. Importantísimo aquí las articulaciones, el hígado y las meninges también pueden entrar. El virus entra, no es detectado por el sistema inmune y deja sus rastros y digamos, genera daño en los tejidos y su presencia ahí. Y todo este daño que deja hace que se active el sistema inmune. Pero ¿de qué manera se va a activar este sistema inmune? Pues se va a activar a través de la inflamación y de la limpieza. Pero el Zika tiene la característica de que me va a disminuir los niveles de interleuquina 2. Al disminuirme los niveles de interleuquina 2, ¿qué es lo que va a suceder? La interleuquina 2 es la que se encarga de coger los linfocitos T naif o vírgenes que no han tenido contacto con un antígeno y los va a volver, pues los va a hacer madurar. Pero ¿hacia qué tipo de linfocitos T? Hacia tipos de linfocitos T de tipo regulador. Entonces, si el chikungunya me hace disminuir los niveles de interleuquina 2, pues obviamente yo voy a tener una disminución en los linfocitos T reguladores y esta disminución en los linfocitos T reguladores pues me va a hacer que se den unas respuestas inflamatorias muy poco contrarrestadas que explican la gran inflamación articular que hay y dolor y tal vez otras complicaciones que pueden llegar a presentarse, pero la principal es a nivel articular. Parece que hay un mayor pleotropismo
trofismo, perdón, del virus del chikungunya por las articulaciones y se genera esta inflamación exagerada sin su contraparte reguladora en las articulaciones y es lo que me va a explicar los síntomas. Entonces, en un paciente, ¿qué vamos a ver? También unos periodos de incubación de 1 a 12 días, la fiebre que dura menos de una semana, y la característica del chikungunya es que hace fiebres muy altas, demasiado altas, por encima de 39 grados, que pareciera bacteriana, una vaina muy rara para una infección viral. Esto se ve más que todo en infecciones bacterianas en niños. Este es de los pocos patógenos, junto con la influenza, por ejemplo, virales que pueden hacer este aumento tan elevado de la temperatura. Después de la fiebre, los pacientes van a empezar con artralgias de 2 a 5 días después de la fiebre y es una poliartralgia de más de 10 articulaciones. Entonces, pueden hacer lo que es un rash centrípeto, es decir, empieza a nivel distal, entonces empezarían palmas y plantas y que se va esparciendo hacia el centro del cuerpo. Es pruriginoso en el 50% de los casos, el que más prurito genera, acuérdense que es el Zika, no es ampolla, que puede ser ampolloso en niños, entonces manifestaciones en piel ampollosas en niños, pero no va a generar petequias ni sangrados. Ni el Zika ni el chikungunya le van a generar uno petequias o sangrados y tiene que por qué parecer una fiebre hemorrágica. Si se presenta eso, piense en otro diagnóstico. También, pues, la ventaja que tiene el chikungunya es que yo me infecto una vez por este patógeno y yo ya tengo inmunidad de por vida para este y no me vuelve a dar chikungunya. El problema está presente en personas que tienen disfunciones inmunológicas que no se conocen muy bien, pero que, digamos, tienen como cierta relación con la autoinmunidad y con respuestas regulatorias aberrantes que hace que se presenten enfermedades crónicas, que son unas artralgias de muy larga duración, de muy difícil manejo y que sea por una estimulación inflamatoria articular persistente y por todos estos problemas inmunológicos. Entonces aquí vemos, pues, por ejemplo, lo clásico o lo fundamental del chikungunya son las artralgias y aquí vemos pues un rash característico de este mácula papular y que empieza distal a central. También dentro de sus complicaciones, digamos, puede haber neumonía, pero pues es bastante raro y se da más que todo en los niños y en los adultos mayores, pero vemos que ellos representan menos del 5%, 5 o 6% de los casos totales. Entonces, por eso no es tan común ver estas manifestaciones, pero eso no quiere decir que no haya que pensar en ellas. También puede haber alteraciones metabólicas como hiperglicemia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, insuficiencia cardíaca, arritmias, carditis, ataque cerebrovascular, síndrome de Guillain-Barré, pero pues obviamente no es tan asociado o no es tan común como se ve en el Zika, insuficiencia renal aguda, pero como les dije, es en un porcentaje muy pequeño de los pacientes y obviamente los que están en este riesgo son niños y adultos. Entonces, para hablar del dengue, el dengue tiene una historia muy interesante y digamos el dengue ha tenido múltiples nombres. Vemos aquí, pues, por ejemplo, que la piadosa, es decir, que hacía arrodillar a las personas, pero obviamente el nombre de dengue viene de acá, viene de Kadingapepo, que es del suajili y que quiere decir un demonio que se le mete adentro a la persona y le genera pues toda la sintomatología y obviamente esto evolucionó hasta ser pues, lo que conocemos hoy como dengue. No sé si ustedes se vean la serie Grimm, yo la verdad no la conozco, pero pues leyendo y buscando sobre el tema, hay uno de los personajes que tiene este demonio adentro, que tiene el Kadingapepo, y cuando este personaje se ve afectado por el demonio, pues tiene síntomas como problemas del sueño, sudoración nocturna, fiebre por picos, mareo y amnesia. Después puede tener convulsiones, hemorragia por los ojos, nariz, boca y pues obviamente a través de todo el cuerpo y presenta petequias en el cuerpo. O sea, el personaje de esta serie tiene un caso clásico de dengue, presenta toda la sintomatología de dengue y obviamente pues aquí arriba es como lo representan en la serie Grimm. Obviamente los pacientes no hacen esto, pero pues esa es la historia del nombre y cómo se ha adaptado culturalmente al día de hoy. En cuanto al dengue, la patogenia del dengue es bastante interesante y es, digamos, bastante importante reconocerla, como vamos a ver ahorita, por varias implicaciones que tiene. Y es que el dengue presenta tropismo por células epiteliales, endoteliales, importantísimo, dendríticas, hepatocitos, miocitos y monocitos. Y va a presentar 4 mecanismos patológicos principales. Uno, permeabilidad vascular, importantísimo. Si uno reconoce estas 4 cosas, uno sabe cómo enfocar a este paciente y sabe de qué se le puede complicar a este paciente y por qué, qué riesgo va a tener de que se muera y yo cómo puedo actuar rápidamente. Entonces, 1, permeabilidad vascular. 2, trombocitopenia. 3, coagulopatía y 4, activación del complemento. Todo esto mediado por un mecanismo de caballo de Troya que hace que pueda infectar células sin activar tempranamente el sistema inmune y demás. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el dengue? ¿Qué es lo que hace el dengue tan único y fascinante dentro de todas las enfermedades infecciosas? El virus va a ingresar a la célula, a cualquiera de las células que vimos ahorita, miocitos, hepatocitos, células endoteliales y demás, va a ingresar a la célula por una gran cantidad de receptores. El que está principalmente descrito es el DSC, de células dendríticas, pero hay muchos otros. El virus va a entrar y como es un virus envuelto, pues se libera de su nucleocápside y va a dejar la nucleocápside y va a hacer todo su proceso, su envoltura y deja solamente la nucleocápside y va a hacer todo su proceso de replicación viral.
Luego obviamente empiezan a salir los productos, normal como en cualquier otro virus, como todos conocemos, hasta aquí nada extraño. Lo que hace único al dengue entre todas las enfermedades infecciosas, o sea, lo único que tiene el dengue por encima de todo y que no tiene ningún otro patógeno que afecte al humano, es que empieza a liberar esta proteína de acá, que se llama la NS1, la proteína no estructural 1. Y pues obviamente el nombre lo dice, es no estructural porque no hace parte de la estructura del dengue como vemos acá. El dengue lo que hace es liberarla, la libera dentro de la célula y hace dos cosas. La pone en la membrana, o sea, esta proteína se inserta en la membrana y queda anclada ahí, o la manda hacia el torrente sanguíneo. ¿Y qué va a suceder con esta LC1 en el torrente sanguíneo? Pues los linfocitos B la van a reconocer. ¿Y qué es lo que hace un linfocito B? Pues va a producir anticuerpos, pero produce anticuerpos no neutralizantes, es decir, anticuerpos que no van a hacer nada con el virus, que van a dejar que el virus esté libre por ahí, que esté rondando sin ningún problema en el cuerpo y siga sus procesos de replicación. Pero además, estos anticuerpos que se producen contra la NS1 van a coger y se van a pegar al dengue. Y al pegarse al dengue, van a activar aquí la endocitosis mediada por anticuerpos, o fagocitosis mediada por anticuerpos, perdón. Entonces, son anticuerpos que se generan y que mejoran la captación del dengue por el mismo dengue. O sea, son anticuerpos que se supone que están generados contra el dengue, pero aumentan y mejoran la misma captación del dengue en las células. Y esto es un proceso que se conoce como inmunopotenciación mediada por anticuerpos. Y es un elemento único que solamente está en el dengue y en ningún otro patógeno. Entonces vemos como la respuesta inmune que se intenta generar por el dengue, en lugar de eliminarla, mejora la captación de este por las células y va a mejorar el ciclo viral del patógeno, cosa que es pues, absolutamente fascinante y que es única en este bicho. Pero además, recordemos que esta NS1 queda pegada de la membrana de la célula. Y pues obviamente recordemos que están los linfocitos TCD8 o citotóxicos encargados de reconocer todo lo que sea extraño para ellos y sea extraño en el cuerpo. Entonces, ellos no van a reconocer estas moléculas que están, al no reconocerlas, pues van a destruirlas y van a generar una respuesta inflamatoria. Y obviamente, pues tiene muchísimos problemas. Entonces, la proteína NS1 tiene importancia, como acabamos de ver, fundamental, también, pues no solamente en la fisiopatología, sino en el diagnóstico, como vamos a ver ahorita, y tiene elementos como que se correlaciona con la viremia pico y con la severidad de las infecciones, activa los TLR4, que son altamente proinflamatorios, al igual que en las bacterias, acordémonos que el lipopolisacárido va a activar este TLR4, el lípido A, y al igual la malaria, entonces va a generar estas respuestas inflamatorias, activa el complemento, produce directamente daño en el glucocálix, es decir, en el endotelio, entonces libera paransulfato y conduitinsulfatos que tienen acciones de parina, lo que va a empeorar la coagulopatía, también pues tienen acción sobre el endotelio que va a generar aumento de la permeabilidad capilar y va a inhibir la activación de protrombina y prolonga el PTT y disminuye la fibrina, empeorando la coagulopatía. Entonces la NS1 está involucrada en básicamente todos los procesos fisiopatológicos y la verdad genera muchísimos problemas en este patógeno. Como si fuera poco, pues como si lo anterior mencionado no fuera pues, lo suficientemente malo, el dengue también tiene otra característica, esta sí no es única, esta sí se puede ver en otras enfermedades, y es el pecado original antigénico o el efecto Hodgkin, que es la tendencia del sistema inmunitario a utilizar la memoria basada en infecciones anteriores, cuando se presenta una entidad diferente. Entonces vemos aquí en la tabla de abajo que el verdadero riesgo para dengue grave, para yo morirme por dengue, es tener que me haya dado antes dengue. Entonces, por ejemplo, a mí me dio por un serotipo diferente. Entonces, por ejemplo, a mí me dio dengue por tipo 1 y me da por tipo 2, se me va a activar este pecado original antigénico o efecto Hodgkin y mi respuesta inmune va a ser muy aberrante. Entonces, es como si el sistema inmune dijera, listo, yo tuve una infección por serotipo 1 y me llega una por serotipo 4. Esta serotipo 4 es como parecida, pero no del todo. Utilicemos la respuesta inmune que yo utilicé antes, pero que sea una respuesta inmune aberrante y muy severa y hace que estos pacientes se empeoren. ¿Y esto qué implicaciones ha tenido para la prevención del dengue? Y especialmente lo que se conoce como la vacuna, y es el fracaso de Dengvaxia en el 2016-2017. En Filipinas se empezó a probar una vacuna contra el dengue de Dengvaxia y pues obviamente miren, esta noticia es del 2016, se empezaron a inmunizar niños y obviamente miren, aquí dice expertos filipinos alteran de posibles efectos nocivos, no sabían lo que se les venía encima y obviamente miren ya varios años después, 4 años después, tras la muerte de pacientes, Filipinas rechaza la vacuna contra el dengue y declara epidemia nacional. Entonces esta vacuna de Dengvaxia, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué era el problema que tenía? Que activa este pecado original antigénico. Entonces, por ejemplo, una persona la vacunaban con Dengvaxia, ¿cierto? Se le daba la vacuna y obviamente al darle la vacuna es como si le hubiera dado la infección por un serotipo previamente. Pero obviamente si se volvía a infectar de dengue sin que le hubiera dado nunca en la vida dengue,
pues obviamente degeneraba esta respuesta inmune tan aberrante que llegaba, que hacía que los pacientes, después de vacunados, tuvieran dengue de una altísima severidad y se murieran decenas de niños y de pacientes que fueron vacunados con esto, y fue un total fracaso y pues grandes problemas pues en el desarrollo de esta vacuna. Cosa que no sucedía, no se sabía muy bien porque a aquellos que les había dado infección antes por dengue. A los que les había dado infección por dengue, una prima infección, pues se les daba Dengvaxia y listo, y súper bien. Pero pues la idea de uno vacunar no es vacunar al que ya le dio la infección, sino que a uno nunca en la vida le dé la infección. Entonces esta vacuna tuvo grandes problemas, especialmente este de acá, de la segunda, que es que yo después de vacunado, si me da la patología, pues me voy a morir, y especialmente en niños, que se vacunaron aproximadamente 700.000 niños, y con muchos problemas y todo, lo que hizo que esta vacuna se descartara, pero obviamente se están desarrollando más vacunas y digamos, abrió la puerta al desarrollo de vacunas como la de Takeda y demás, para que no tuvieran este problema y también tuvieran pues la efectividad. Entonces, al ver todo esto, elementos de la NC1, la inmunopotenciación mediada por anticuerpos y demás, vemos cómo se activa una gran cantidad de elementos que primero me van a afectar el endotelio. Entonces, me van a aumentar la permeabilidad vascular. Esta permeabilidad vascular, ¿qué va a hacer? Va a ser primero que las plaquetas y el líquido, pues principalmente el líquido primero, se salga por ahí. Entonces, este paciente pues va a tener aumento de líquido intersticial. Segundo, pues los pacientes van a tener trombocitopenia y puede ser mediada por dos cosas. La trombocitopenia puede estar mediada, primero porque como se aumenta esta permeabilidad capilar, las plaquetas se vayan por este endotelio y terminen en el intersticio, pero también la NS1 parece, o se ha visto que puede llegar a generar supresión de la médula ósea, entonces también por eso los pacientes presentan trombocitopenia y leucopenia cuando tienen infección por dengue. Y junto con otra gran cantidad de elementos, pues generan toda la fisiopatología del dengue, de la coagulopatía, como por ejemplo lo del paransulfato, la trombocitopenia y demás, que nos hace recordar nuevamente estos cuatro elementos fundamentales del dengue, que si nosotros los conocemos y reconocemos, nuestro paciente sabemos qué le va a pasar, cómo tratarlo, cómo manejarlo y evitar que se nos muera por el dengue. Entonces está la permeabilidad vascular con el consecuente líquido intersticial, trombocitopenia y coagulopatía, que pueden aumentar el sangrado, pues el riesgo de sangrado en los pacientes, y activación del complemento, que me aumenta la inflamación en los pacientes. Entonces es muy importante reconocer esto en cuanto al dengue. En cuanto a la sintomatología del mismo, el dengue lo que me va a generar es una incubación de 3 a 10 días. En ese proceso el paciente está sintomático y después de esos 3 a 10 días la persona va a empezar en un estadio febril de 2 a 7 días. Y recordemos que nunca, nunca, nunca va a ser más de fiebre de más de 7 días. Si ustedes tienen un paciente con una fiebre mayor de 7 días, piensen en otra cosa, una fiebre tifoidea, una malaria o cualquier otro tipo de infección. Después de esta fase febril de 2 a 7 días, viene una fase crítica que dura 3 a 7 días y luego recuperación o muerte. Dentro de todo este conjunto, los pacientes pueden tener prueba de torniquete positiva, que es cuando yo cojo el manguito, lo pongo en el brazo del paciente y lo insuflo a una presión que esté en la mitad de la sistólica y la diastólica. Entonces, pues, hago un promedio entre las dos y pongo el manguito en esa presión. Y obviamente, pues, si da positiva, me indica que fragilidad capilar, porque estos pacientes por esta alteración del endotelio tienen fragilidad capilar, pero obviamente es muy poco sensible y muy poco específica, porque lo único que me va a generar fragilidad capilar no va a ser el dengue, sino que existen muchísimas enfermedades que pueden tener esto en cuanto pues en su fisiopatología y en sus manifestaciones clínicas. También puedo yo llegar a tener islas blancas en mar rojo, que es este signo de acá, obviamente tampoco es único del dengue, pero por todo ese edema que hay en el intersticio del paciente, lo que se hace es que se van a ocluir capilares, que hace que haya partes que se vean más blancas por todo este proceso de líquido en el intersticio. Listo, entonces tenemos aquí esta gráfica de acá, entonces tenemos, bueno, la fase febril, la crítica y la de recuperación. Entonces, miremos que empieza la fase febril, el paciente empieza con fiebre y empieza a disminuir su fiebre, y cuando empieza a disminuir la fiebre del paciente uno pensaría que está mejorando, pero no, es en ese momento donde uno le tiene que poner más cuidado de que no esté entrando en una fase crítica, de que el paciente esté haciendo un shock o esté sangrando y se me vaya a morir. Después de estas dos fases, pues viene la de recuperación y todo lo que sucede. También en este tiempo nosotros tenemos algunos cambios de laboratorio. Entonces, uno de los más importantes es el hematocrito. Entonces, recordemos que el paciente en sus vasos sanguíneos tiene el líquido. El dengue, ¿qué hace? Que se vaya el líquido. Entonces, que quede que la sangre. Esa sangre, pues que queda con poco líquido, ¿qué hace? Es hemoconcentración. Y si yo tengo hemoconcentración, pues obviamente el hematocrito va a subir, se va a incrementar durante esta fase crítica. Pero si yo tengo un paciente, pues, y obviamente esto me va a determinar en qué tanto riesgo vaya a estar el paciente de estar crítico o no. Un paciente que estemos concentrando mucho, tengo que ponerle cuidado, y especialmente si tiene un aumento del 20% en el hematocrito. Esta es la definición pues, operativa de hemoconcentración. Pero también puedo tener el caso de un paciente que por esta pérdida de fluido esté hemoconcentrando, que empiece a aumentar el hematocrito.
pero que de un momento a otro empiece a disminuir este hematocrito. ¿Qué me está indicando en este paciente? Que está sangrando, porque estos pacientes, acordémonos que tienen coagulopatía, y por la coagulopatía yo tengo que estar atento a cualquier sangrado que puedan llegar a presentar. Y lo mismo sucede con las plaquetas, se disminuyen y obviamente también aumenta el riesgo de sangrado. Y la viremia, pues obviamente también vemos aquí cómo aumenta la viremia, y vemos que las fases críticas están muy relacionadas con el aumento de los anticuerpos. Esto que traduce inmunopotenciación mediada por anticuerpos. Entre más anticuerpos yo tengo, más los va a utilizar el dengue para mejorar su ciclo de su replicación viral y para generar todos estos daños. Entonces, de acuerdo a esto y según esto, se ha decidido clasificar el dengue con dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Antes, eh, había otra clasificación de dengue hemorrágico, shock por dengue, pero pues se daban cuenta que aquellos que estaban con un dengue leve se estaban muriendo mucho y aquellos con un shock, que con un dengue aparentemente grave no tanto, entonces decidieron reclasificar eso y tener lo que tenemos hoy en día. Entonces vemos lo que es las definiciones de cada uno, vemos que aquí muy importante el dolor abdominal es un signo de alarma para dengue. ¿Y por qué? Porque todo este líquido intersticial, el que se libera en el intersticio, va a irritar los plexos peritoneales y me van a generar este dolor en el paciente, que suele ser un dolor muy intenso, y por eso todo dolor abdominal en un paciente con dengue, pónganle mucho cuidado. También están estos otros, y ya el dengue grave, pues es cuando yo presento disfunción multiorgánica, como ya sea a nivel del sistema nervioso central, hepático o sangrados, pues obviamente por la coagulopatía. Aquí vemos entonces unas diferencias entre uno y otro que a veces puede llegar a ser muy difícil diferenciarlos. Entonces vemos que la fiebre en el chikungunya es muy intensa, como les había dicho, por encima de 39, parece bacteriana, pero no lo es. En el Zika, el prurito y la conjuntivitis, acordemos que el Zika hace mucho prurito y se presenta mucha conjuntivitis en estos pacientes. La cefalea en el dengue suele ser muy frecuente y muy intensa, al igual el dolor retrocular. El que más evoluciona a cronicidad es el chikungunya, con este problema de artralgias crónicas, y obviamente los signos de alarma como la hepatomegalia, los vómitos, diarrea y todos estos otros signos. Y miren aquí, por ejemplo, muy interesante que la proteína C reactiva en el dengue la encontramos normal, elemento que no se encuentra en las otras. También recordar los patrones o los elementos o los cambios que hacen cada uno de estos patógenos en piel, los tipos de rash que hacen y a los días en los que aparecen y en qué frecuencia aparece. El que más hace a manifestaciones en piel va a ser el Zika en un 90%. Y como les había mencionado ahorita, las extensiones. Entonces recordemos que el del Zika es cefalocaudal, maculopapular. El del chikungunya es inespecífico, pero empieza en palmas y plantas y se va distribuyendo. Y el del dengue es bastante inespecífico y recordemos que se da más que todo por este problema de disfunción endotelial, y de coagulopatía asociada con estos pacientes. Pero obviamente no son las únicas enfermedades que existen que puedan generar estos síntomas, y existen otra gran cantidad de enfermedades infecciosas y no infecciosas que me pueden estar en el haber de diagnósticos diferenciales de estas enfermedades que es muy importante reconocer y siempre tener en cuenta. Y muy importante, pues influenza obviamente, hoy en día obviamente el COVID y otro tipo de enfermedades hemorrágicas, fiebre amarilla, que sería desastroso pues, tener un brote de fiebre amarilla en estos días sería de reporte inmediato, pero siempre hay que pensar en cualquier diagnóstico que pueda presentar el paciente. Listo. Para ya ir terminando y hablemos un poquito del diagnóstico de esta patología, es importante llegar y hablar de esta parte de acá, de esta gráfica de acá. Este aplica para todos. Yo sé que aquí tal vez diga dengue por algún lado, pues está tomada de una televisión de dengue, pero aplica para todos. Pues bueno, sí es de dengue porque tiene la NC1, pero aplica para todos. Nosotros tenemos una viremia, es decir, el virus circulando en sangre haciendo sus ciclos. Es en este periodo de tiempo, en las fases agudas que duran aproximadamente 5 o 6 días, que yo puedo hacer una PCR o cualquier prueba de antígeno y demás que me detecte el virus. Ya después de ese tiempo es que se empieza a generar la respuesta inmune, y es después de 6 días aproximadamente que yo puedo llegar a detectar anticuerpos, sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G en este paciente, dependiendo pues obviamente si es primo infección o infección secundaria o demás. Pero es importante reconocer eso para nosotros saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos llega un paciente con un caso sospechoso de arbovirus en una fase aguda, si está en menos de 5 días, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues si tenemos disponible tomar una PCR para dengue, pues si da positivo, pues obviamente tenemos un dengue, y si da negativo, nosotros tenemos la siguiente opción, que es esta prueba rápida para NS1. Es una prueba que me va a detectar en la NS1, es una prueba antigénica, y me sirve pues también para detectar dengue. Tengo entendido que está disponible aquí en Colombia ampliamente, y es bastante útil.
Si nos da de negativo para dengue, sea la MS1 o la PCR para dengue, pues uno ya haría una PCR para Zika, que la verdad no sé qué tan disponible esté. Por lo general el diagnóstico se hace más a través de serología, pero pues también la podemos hacer. Y después de, si la PCR de Zika nos da negativa, pues hacer una PCR para chikungunya y obviamente dependiendo de esto, pues se decidirá si es necesario o no, o se quedará en un caso probable hacer aislamiento viral, pero pues obviamente casi no se llega a este caso, casi siempre se diagnostica a través de esto, o se quedan en casos probables. Sí, aquí vemos este estudio del rendimiento de la NS1 y vemos que por sí sola su rendimiento tiene una sensibilidad bastante baja y una especificidad igual. Pero lo importante es cuando yo combino la NS1 con los parámetros clínicos, sea en serie o en paralelo, y cuando yo junto todos los elementos para evaluar a mi paciente, vemos cómo aumenta dramáticamente la sensibilidad, especialmente cuando lo junto con la clínica. Vemos cómo aumenta una sensibilidad del 14 al 67-68%, y vemos también pues, que tiene muy buenos valores predictivos positivos y la sensibilidad obviamente de la NS1 es muy buena. Entonces hace que la NS1 no sea completamente inútil a pesar de tener una sensibilidad tan bajita. Solamente que yo tengo que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, los signos y síntomas que el paciente o la paciente puedan llegar a presentar. Entonces es muy importante reconocer esto. Si el paciente tiene más de 16 días de síntomas, pues obviamente yo voy a hacer pruebas de anticuerpos. Y recordemos que el Zika y el dengue son de la misma familia, flavivirus, entonces puede haber reacciones cruzadas entre estos, incluso con el chikungunya, pero más que todo con dengue y Zika. Entonces, si el es positivo para dengue, pues obviamente es presuntivo, porque recuerden esto de reacciones cruzadas. Si los dos son positivos, uno dice, ah, tiene una infección por un flavivirus, no sé cuál, dependiendo de la sintomatología y de la necesidad que yo necesite confirmar eso, pues lo va a confirmar a través de otros medios. Pero si es dengue negativo y Zika positivo, pues obviamente presuntivo para Zika y recordar siempre que puede haber estas reacciones cruzadas entre estos dos. Listo, para ir terminando, hablemos un poco del manejo. Entonces el dengue se va a dividir en grupos, similar a la diarrea de niños en IEPI, pero entonces recordemos que el dengue del grupo A sería el dengue sin signos de alarma. Entonces, es aquellos que no tienen los signos de alarma, pero además no tienen condiciones de riesgo social. Es decir, es el niño que yo tengo a alguien que lo pueda cuidar, que le pueda poner cuidado y que siempre, si algo sucede, pueda estar atento, cosa que no siempre va a haber disponible tristemente para los niños y adultos mayores, incluso adultos en general. Pero entonces, este grupo A, lo que se va a hacer es la hidratación, principalmente. Sin signos de alarma, hidratarlo, 250 mililitros o más por vía oral, y en los niños a necesidad, lo que reciba el niño, obviamente, si el niño no está recibiendo por vía oral, es un signo de alarma muy claro. Obviamente acetaminofén, y como este paciente se están perdiendo líquidos, pues están en riesgo de una falla renal, entonces yo no les puedo dar AINES, obviamente, ni corticoides, ni antibióticos, y obviamente siempre hay que estar vigilándole el hematocrito, que no vaya a ser hemoconcentración, y mucho peor si esa hemoconcentración disminuye, hay que estar muy atentos. El grupo B1 serían aquellos que no tienen signos de alarma, pero que tienen condiciones asociadas, es decir, que no tengan alguien que los cuide ni pueda estar atentos de ellos, entonces esos serían criterios como para hospitalizar y para dejarlos. Al igual que este dengue con signos de alarma, que pues como ya vimos los signos, pues se deben realizar pruebas de laboratorio seriadas, pues para estar valorando la hidratación, el hematocrito del paciente, las plaquetas, PT, PTT y todo mente sangrado y lo que yo tenga disponible. Y obviamente en este caso yo tengo que administrar lactato de Ringer o Harman al 0.9%, 10 mililitros por kilogramos en una hora y reevaluar y estar muy pendiente de esta hidratación del paciente y todo el manejo hídrico que hay que tener en cuenta en la población pediátrica y en general temas que se han hablado mucho en otros simposios. Aquí entonces tenemos un resumen de cómo se podría valorar y tener en cuenta a estos pacientes. Entonces, hacia arriba, si yo tengo un paciente estable hemodinámicamente y tengo un hematocrito que está subiendo, es decir, pues estamos hemoconcentrando, ¿yo qué le voy a dar? Pues le voy a dar cristaloides o pues, hidratación por vía oral y seguir el manejo a veces pues, según las guías, ¿cierto? Sin embargo, si yo tengo un paciente que está en estabilidad hemodinámica, pero ese hematocrito subió y después de haber subido ese hematocrito está bajando, ¿qué quiere decir? Que el paciente está sangrando, tengo que hacer algo y si está sangrando, pues obviamente cuando entra en estabilidad hemodinámica por esa disminución del hematocrito, pues tengo que transfundir glóbulos rojos y mirar por dónde está sangrando, por vía digestiva, por sistema nervioso central, por nariz, por donde sea, en peritoneo, mirar dónde está este tipo de sangre y recordemos que la sangre se recupera con sangre. Entonces, si uno está en un pueblo donde no puede utilizar, obviamente, donde no tiene cómo hacer transfusión, pues uno le pone líquidos al niño o al paciente y lo remite lo más rápido posible y recordar que la sangre se recupera con sangre. Ya cuando hay inestabilidad hemodinámica, pero el hematocrito está bien, pues obviamente se puede llegar a considerar coloides para alcanzar esta estabilidad hemodinámica más rápido y siempre estando seguros que el paciente no esté sangrando.
En cuanto al manejo del chikungunya, pues obviamente sería más que todo reposo para estas artralgias, incapacidad laboral o escolar para las personas que tengan chikungunya. También obviamente los líquidos son fundamentales y el manejo del dolor es importantísimo. Primera línea, acetaminofén, obviamente, pero si el dolor es muy intenso, en niños y preferiblemente también en adultos se puede mandar codeína con acetaminofén. Tal vez no esté siempre muy disponible, pero digamos es lo que mejor se puede llegar a buscar versus el tramadol para el manejo del dolor en niños. Y pues esto es tema aparte y creo que también va a ser tema del simposio, pero en niños se puede enviar. Cuando el dolor es mucho y no mejora con acetaminofén, codeína con acetaminofén, y tanto en niños como en adultos. En cuanto al Zika, también van a ser el mismo manejo, obviamente hidratación es lo más importante, manejo del fiebre y del dolor, y no administrar ácido acetilsalicílico a los niños, pues aspirina, obviamente el síndrome de Reye, y todas las consideraciones que tienen. Pero recordemos que el Zika da mucho prurito. Entonces, ¿uno con qué maneja este prurito en los pacientes o en general? Pues con un antihistamínico, pero hay que recordar que los niños son muy sensibles a los efectos neurodepresores de los antihistamínicos. Es decir, que yo a los niños es preferible que solamente les mande fexofenadina, que es el que mejor espectro de seguridad tiene en los niños a la hora de, digamos, esta depresión del sistema nervioso central. Entonces, pero por ejemplo, la cetericina o la levocetericina o loratadina en estos niños les genera mucha depresión del sistema nervioso central y puede llevarlos a fallas respiratorias y demás. Entonces, por eso el más seguro en los niños como antihistamínico y para manejar el prurito en cualquier escenario, no solamente Zika, va a ser la fexofenadina. Siempre tenerlo muy presente y muy importante. En cuanto a la prevención, para terminar y para contarles una cosa bien interesante que vamos a hablar al final, nosotros tenemos varios tipos de prevención. Está la prevención personal, que sería pues mosquiteros, lo que se pone en las ventanas, angeos es el nombre, se me había olvidado, y todas las medidas de protección personal que son importantísimas. Está obviamente la protección ambiental, pero como lo vimos al principio, no solamente basta con que yo tenga limpio mi tanque, sino con que el vecino y todos lo tengamos limpio, y ahí es donde entra la salud pública. Y tenemos la prevención biológica. Hay ovitrampas, son estas que van a traer a los mosquitos y va a hacer que estos se queden ahí atrapados y digamos aquí también pues hay algunas que tienen bacterias que digamos degradan o impiden que este mosquito se siga reproduciendo. También tenemos, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis o estos pececitos que se comen las larvas, no me acuerdo bien el nombre, de las larvas de la Aedes, y vemos que se pueden conseguir pues de forma libre el Bacillus thuringiensis, que es un insecticida ecológico y orgánico. Pero de estos dos elementos de protección, pues de estas de biológica, yo no les puedo decir qué tan efectivas son, no les puedo decir que tiene una efectividad de X% para prevenir dengue o para prevenir alguna enfermedad. De lo que sí les puedo mostrar y que es sencillamente y absolutamente fascinante y hermoso es este artículo que salió en junio de este año y es la eficacia de Wolbachia en mosquitos infectados para el control de dengue. ¿Este artículo qué es? ¿Qué es Wolbachia? ¿Qué se trató y en qué se centró este artículo? Wolbachia es una bacteria que va a infectar a Aedes, va a infectar a los mosquitos, y resulta que cuando el macho está infectado con Wolbachia, la hembra pues va a tener huevos, pero van a ser huevos no fértiles. Entonces, una ventaja enorme en primer lugar. Cuando los dos tienen Wolbachia, pues van a poder seguir reproduciéndose, pero toda la población, todos los hijos, pues, todas las larvas de esta progenie van a tener Wolbachia. Cuando solamente la hembra tiene Wolbachia, también todos van a tener Wolbachia en cuanto a la infección. Entonces, esta es la forma en que se transmite esta bacteria entre los mosquitos. Pero, ¿qué le hace esta bacteria a los mosquitos y especialmente al dengue? Cuando una hembra está infectada por el dengue y pues va a picar a una persona que tenga el dengue activo, que esa es la forma en que se transmite, la Wolbachia hace que el dengue no se replique en las células del mosquito. Entonces, el dengue se deja de reproducir y se deja de esparcir entre mosquitos y entre personas. Entonces, es una medida de control. Pero pues no se conocía la eficacia hasta que se hizo este estudio. Antes lo que había eran estudios pues, de in vitro y no había estudios médicos realizados como tal hasta que salió este año. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hicieron una aleatorización de varios centros, pues de clústeres. Ahí fue aleatorio, fue al azar, a unos grupos infectaron los mosquitos de ese clúster con Wolbachia y al otro no, y esperaron pues y midieron a ver qué pasaba. Este es el grupo de control, o sea, las ubicaciones de control, las que están aquí en azul clarito. Estos grupos de control, aquí vemos cómo se esparció Wolbachia en un porcentaje en esta población y vemos que tal vez sí hubo algunos en los que se pudo esparcir en algunos clústeres, pero vemos que el esparcimiento de Wolbachia en estos clústeres no fue mucho. Incluso así, pues parece que se logró filtrar y todo, pero bueno, no. Cuando miramos los clústeres de intervención,
vemos como Wolbachia está casi en el 100%, no por así decirlo, en el 100% de los clústeres. Es decir, todos los mosquitos, casi todos los mosquitos de todos los clústeres tenían la bacteria ahí dentro de ellas. Y bueno, que la bacteria tenga que el mosquito tenga la bacteria, pues no necesariamente me va a decir que la persona o que las personas estén protegidas contra dengue. Pero ellos hicieron también este estudio de confirmación de dengue y encontraron lo siguiente. Si vemos acá, miren que todos los intervalos de confianza se encuentran por encima del 1. Miren que todos se encuentran por encima del 1 con intervalos de confianza bastante altos, pues ninguno se encuentra por debajo del 1 o del 0. Y vemos que para todos los casos tiene una protección del 77% con intervalos de confianza entre el 65 y el 84.9%. Es decir, esta infección del mosquito con la bacteria de Wolbachia logró la prevención muy efectivamente de la transmisión efectiva y que no afecta tanto el medio ambiente como si lo pueden pesticidas y pues sin afectar como tal la vida de los mosquitos, que sin tener que hacer erradicación masiva de estos y tal vez sus elementos importantes que tengan en el ecosistema. Entonces vemos como una medida y como un estudio muy bien hecho y como si nosotros impactamos en la salud pública podemos llegar a tener bastantes resultados bastante buenos y habría que mirar esto como impacto en mortalidad y cómo cambiarían en Malasia, que creo que fue donde se hizo el estudio, cómo cambiaría el dengue después de haber hecho todo esto. Y nos muestra que la ciencia es sencillamente hermosa y que la medicina tiene mucho de esta. La medicina es un arte basado en ciencia y es bonito llegar a ver esto inmiscuido en ella. No siendo más, muchas gracias a todos por su atención y cualquier